vamos a ver la arquitectura de la base de datos distribuidas. Bueno, aquí, Inge, vamos a conocer cómo está dada la base de datos distribuida y en qué forma nos podemos encontrar, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita em, la primera parte de la arquitectura de base de datos distribuida es el estándar ANSI Spark, la que tenemos aquí en la pantalla, ¿sí? Em, Su objetivo principal es tener un sistema manejador de base de datos, es lo que significa SGBD, ¿sí? Un sistema gestor, perdón, un sistema gestor de base de datos en el cual vamos a estar separando aplicaciones, ¿sí? Y a veces la mayoría de este tipo de sistemas, gestores de base de datos, em, son las que más se utilizan en estos tiempos. ¿Por qué? Porque tiene varios niveles en el cual podemos estar nosotros como administradores o como programadores de la base de datos para poderla hacer funcionar, ¿sí? Bueno, este, prácticamente así se ve una base de datos distribuida. Bueno, un nivel, un nivel en diseño, ¿no? Tenemos tres niveles en la base de datos distribuida con el modelo ANSI Spark. Tenemos el nivel físico en el cual nos describe este, los datos que se almacenan físicamente en la base de datos y en el hardware utilizado. Eso quiere decir que hay un servidor, hay una computadora que ahí estamos guardando todos los datos, ¿sí? El nivel conceptual o lógico, este, ahí encontramos organizadas y relacionadas cada una de las tablas de la base de datos, así como lo tenemos aquí en la parte de la derecha. Ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? Acá donde dice esquema conceptual. De este lado, estas son las tablas, ¿sí? Y aquí en el modelo conceptual es donde nosotros podemos operar la base de datos, tanto como administrar la base de datos, em, podemos hacer más relaciones con la base de datos, ¿sí? Las relaciones son las líneas que vemos ahí. Entonces, en el nivel conceptual o lógico, está independientemente del hardware. Y este tipo de esquema conceptual y sus relaciones que tiene muestra una representación gráfica de la estructura de la base de datos. Es así como lo estamos viendo. Y este esquema es generalmente almacenado en un diccionario de datos. ¿Sí? Un diccionario de datos, bueno, prácticamente su nombre lo dice, ¿no? Está almacenado por, em, se podría decir, por palabras, por em, códigos clave para poder ver bien lo que estamos almacenando. Sí, y del otro lado, aquí en mi lado izquierdo, en la vista conceptual, es como se puede ver a un nivel lógico, ¿sí? Que es programar la base de datos, ¿sí? Entonces, si lo podemos ver de esta forma, tenemos una tabla que se llama usuarios, un ID usuario, que es el que se va a identificar, ¿sí? Un usuario va a tener un nombre, el nombre y el teléfono, ¿sí? Y por último tenemos el nivel externo, la parte de hasta arriba de aquí de la imagen. Nos dice que en el nivel externo, perdón, es a través de que los usuarios puedan visualizar una parte de la base de datos. Particularmente en este nivel externo, em,
Es la única a la cual los usuarios tienen acceso y a la base de datos, ¿sí? Y también los programadores. En este nivel externo, nos permite crear una o muchas pistas de datos según lo que necesitemos o según, en este caso, los usuarios que necesiten y algunos permisos que se tenga en la base de datos. Sí, en una base de datos los permisos son jerárquicos. Así de rapidísimo. Entonces, un permiso jerárquico viene desde un gerente, un jefe de piso, un vendedor, ¿sí? Entonces, ahí, dependiendo tu nivel jerárquico, es como te va a dar acceso la base de datos. Sí, bueno, aquí está le, lo que te comenté en esta parte, los tres niveles de la base de datos, ¿sí? Am, bueno, en esta parte de lo que es ANSI Spark, en este tipo de arquitecturas, em, nos dice que el problema es definir un esquema de estandarización en la base de datos, en el cual esta base de datos distribuidas se debe definir como un modelo de referencia para que sirva como marco de trabajo conceptual. ¿Para qué? Mire, entonces, en una base de datos distribuida siempre debemos de tener ese esquema o ese modelo para que tengamos una referencia de cómo vamos a repartir la, la base de datos, ¿sí? Cómo vamos a estar haciendo esa copia o esos repartos de la base de datos. Bueno, y dentro de eso, como estábamos hablando sobre los marcos, aquí tenemos marcos de trabajo para la construcción de la base de datos distribuidas, ¿sí? Tenemos estos puntos para poder realizar la construcción de nuestra base de datos. En un marco de trabajo debemos de hacer, bueno, como lo dice acá, ¿no? Una arquitectura equivalente como estándar. Entonces, debemos de hacer un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para solucionar la problemática o una problemática en particular y usarla como referencia para resolver nuevos problemas de lo mismo, ¿no? ¿En qué tipo de problemas? Por ejemplo, Inge, no sé, dos usuarios tengan el mismo nombre, sí, pero puede cambiar el apellido. O da la casualidad que dos usuarios tienen el mismo nombre, apellidos y todo, pero viven en distintas partes, ¿no? O, no sé, uno puede ser mayor que el otro y así. Entonces ahí vamos a estar proporcionando como ese tipo de resolución a las problemáticas que puedan suceder. ¿Sí? Entonces tenemos estos tres puntos basados en componentes, basado en funciones y basado en datos. ¿Sí? En componentes nos dice que definen los componentes del sistema y las relaciones entre ellas. En funciones se identifican diferentes tipos de usuarios junto a la funcionalidad del sistema, ¿sí? Y en datos se identifican diferentes tipos de descripción de datos y se especifica un marco de trabajo arquitectural. Bueno, este tipo de componentes que tenemos para la construcción de la base de datos distribuida es dependiendo a la problemática que tengamos o a la problemática que podamos tener en cierto tiempo, ¿sí? Tenemos la clasificación funcional de la base de datos. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para funciones generales con una serie de procesos concretos dentro de una estructura jerárquica y lógica, ¿sí? Entonces, em, cuando vemos
La clasificación funcional de la base de datos es porque ya tenemos configurado o ya tenemos programado este, nuestra, nuestra jerarquía de puestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos así de rápido, por ejemplo, en la plataforma de aquí de la escuela, por ejemplo, está por arquitectura, por jerarquía de, de niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, un alumno solo puede revisar su horario, puede revisar sus materias, si tiene actividades, tareas, y subir sus tareas, ¿sí? Un maestro, un profesor, puede ver igual su horario en las materias que le toca, poner asistencias, sí, ver cuántos alumnos tiene, ajá, y modificar algunas cosas. ¿Sí? Ahí ya se va dando los permisos o los accesos que tiene cada uno, ¿sí? Y, por ejemplo, ya un administrativo sí puede, ver el horario, acomodar más materias, sí, a un maestro, ¿sí? Y así. Entonces, se da la parte de la clasificación funcional de lo que es una base de datos distribuida. Y aquí, Inge, tenemos el manejo de la base de datos distribuida homogénea, ¿sí? La homogénea lo tenemos así como en la imagen pequeñita que dice homogéneo, en donde hay varios nodos o varios puntos en el cual estamos conectados a un servidor central y obviamente nos está sirviendo o estamos sirviéndonos de ese servidor para transferencia de datos, transferencia de archivos, ¿sí? Dentro del sistema de base de datos distribuido, tenemos la jerarquía del sistema. Entonces, aquí en la imagen más grande, en donde está la nube, tenemos software del manejo de datos uno, software de manejo de datos 2 y software de manejo de datos 3. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cada central de la parte de lo que tenemos acá en, ay, perdón, en la imagen que dice homogénea, cada central, ¿sí? Puede necesitar un software diferente por distintos tipos de trabajo, ¿sí? O el mismo trabajo, perdón, en la misma empresa que tiene diferentes sucursales, pero son pocos los empleados o los empleados tienen otra función de trabajo, ¿sí? Es por eso que se tiene varios software de manejo de datos para que se pueda trabajar, se pueda transferir datos, ¿sí? Entonces, dentro de la estructura se caracteriza que la base de datos, a pesar de encontrarse en lugares diferentes geográficamente, todos trabajamos en el mismo manejador de base de datos, ¿sí? Es lo que hacemos con Google, es lo que hacemos con YouTube, con Facebook, ¿sí? Como lo vimos al principio, Inge, eh, la base de datos distribuida ya se maneja hoy en día eh, con, con todo lo que hemos visto o estamos viendo aquí en, en esta actualidad, ¿sí? Tenemos el sistema de manejo de base de datos distribuida heterogéneas. Es prácticamente lo mismo que un homogéneo, pero aquí son multibase de datos. ¿Qué quiere decir aquí, Inge? Mira, en esta parte es muy interesante. ¿Por qué? Porque funciona de una manera en el cual puedes hacer una transacción de datos en cualquier parte del mundo y no importa en dónde estés, siempre y cuando que tengas una conexión a internet y que sepas, eh, obviamente, la dirección de ese servidor. Por ejemplo, em, no sé, ¿qué tal que estás
no sé, en Italia, pero te faltó un documento y no sé, te faltó tu CURP, ¿verdad? Y sabes, ¿no? El link para que descargues tu CURP de aquí de México, entras a ese link y ya puedes descargar tu CURP desde allá de Italia, ¿sí? Esto es un sistema de manejos de multibase de datos. Em, Prácticamente se puede decir que están conectados mundialmente, ¿sí? Es parte de lo que se hace hoy en día, como te mencioné, YouTube, eh, Facebook, ¿sí? Prácticamente todas las redes sociales grandes que existen manejan este sistema heterogéneo, la multibase de datos, en el cual podemos estar en un servidor, no sé, conectados allá en Rusia, sí, y nosotros estamos trabajando aquí en México, pero funciona de esta forma, ¿sí? Este tipo de multibase de datos se caracteriza por manejar diferentes sistemas manejadores de bases de datos. Cada uno de los nodos locales contiene otra malla, otra integración para que podamos hacer subsistemas de software y ser tanto locales como globales y tener un gran sistema manejador, un gran sistema así, manejador multibase de datos. Sí, y tenemos estos cuatro puntos para hacer un sistema heterogéneo. ¿Sí? Una base de datos heterogénea. Es un manejador de la interfaz con el usuario global, un controlador semántico de datos, un optimizador de consultas y un supervisor de la ejecución global. Estos cuatro puntos funcionan para que donde quiera que estemos, pero que obviamente tengamos una conexión a Internet, entran estos cuatro puntos, estas cuatro partes, y ya podemos hacer uso del sistema de multibase de datos. Ujú. Bueno, em, tenemos estos aspectos de la distribución de la base de datos que requiere agregar los dos niveles a la arquitectura estándar ANSI Spark, ¿sí? Y tenemos em, esta distribución. Tenemos un esquema global, un esquema de fragmentación y un esquema de asignamiento. ¿Sí? Em, Estos tres puntos del esquema global consiste en que la base de datos distribuida funcione, em, se podría decir, añadiendo otro nodo, o sea, otra base de datos a la conexión, ¿sí? A la red. Y aquí va funcionando, fragmentándose poco a poco, ¿no? Eh, Podemos hacer una fragmentación. ¿Qué quiere decir eso? Una copia de esa base de datos para llevarla a otro lado, ¿sí? Hacer como ese respaldo para que funcione en otra parte, la base de datos. Y en el esquema de asignamiento nos dice que especifica el lugar en el cual está fragmentada la base de datos, ¿sí? En donde prácticamente hicimos la copia de seguridad, ajá, o sea, copiamos esa, esa parte o ese fragmento de la base de datos y lo llevamos a otro servidor. Entonces eso quiere decir un esquema de asignamiento que se lo lleva lo llevamos a otro lado de esa copia y va a funcionar igual y va a tener conexión con su propia base de datos original, ¿sí? Ok. Bueno, dentro de esto, Inge se ve en la parte de lo que es el esquema de asignamiento, la transacción de la base de datos distribuida.
nos dice que una transacción aquí, no, esto no le vais a hacer caso, Inge, no, no, no. Esto ya lo expliqué en los videitos de la unidad 3 y 4. Sí, entonces en el esquema de asignamiento tenemos la transacción de base de datos distribuidas. Em, es como te comenté, es hacer un conjunto de tareas o un conjunto de copias relacionadas que se estén ejecutando correctamente o o sea, se están ejecutando correctamente esta parte y hacemos esa copia y lo llevamos a otro lugar. Em, Esta transacción afecta a varios recursos. ¿En qué aspecto les afecta? Afecta a que hacemos esa copia y lo llevamos a otro servidor, a otra base de datos, y tenemos que conocer que esa base de datos prácticamente sea configurada como la original, ¿sí? Entonces ahí puede afectar en esa parte, pero sabiéndola configurar, eh, no pasa nada. Dentro de esto, cuando hacemos esa copia o esa transacción, los cambios deben conservarse a pesar de bloqueos del sistema, otros eventos imprevistos que haya, ¿sí? No sé, se cortó el internet, hubo un desfase en la grabación de datos, ¿sí? Puede ser eso. Em, Cuando hacemos una transacción, es la ejecución que consiste en ser confiable y de un conjunto de datos que ya esté, como te comenté, que ya esté funcionando, ¿sí? Que ya sea funcional y que ya no dé ningún error. Entonces, dentro del esquema de asignamiento, también tenemos las transacciones de base de datos este, distribuidas, ¿sí? Em, ok, ok. Esta parte de lo que es los sistemas de manejo de base de datos homogéneas funcionan solo, bueno, como te comenté, funcionan en lo que siempre hemos hecho varios trabajos, sí, pero también un homogéneo solo funciona en empresas grandes como la Coca-Cola, Comisión Federal de Electricidad, sí, este, la misma base de datos que tiene este gobierno, sí, Gobierno Federal de México, ajá, en esta parte. Y en lo que es el heterogéneo, y ahí sí ya entran todas esas empresas que se dedican a la parte de transferencia de datos, archivos, como te comenté, Facebook, YouTube, sí, Google es una multibase de datos, entonces ahí funciona de esta manera. Am, sí, entonces, Inge, no sé si tienes alguna duda acerca de esto, algún comentario sobre la base de datos con el modelo ANSI Spark. No, profe, ninguna duda. Ok, entonces, Inge, bueno, con los videitos que subí para la actividad 2, ¿alguna duda? ¿O todo está bien? ¿Todo está bien, profe? Ok, ok, Antonio. Entonces, bueno, ok.